Normi González, que viene, hermanos, ella es misionera para España. Amén. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida. Venga, hermana, ya la hemos adoptado también. Vamos a estar apoyándola o respaldándola también mensualmente, perdón. Bienvenida, mi hermana Normi. Muchísimas gracias, pastor. Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Dios siga bendiciéndoles. Estábamos muy tocados por el poder del Espíritu Santo. No en todas las congregaciones que voy se manifiesta tan fuerte la presencia del Espíritu Santo antes de que yo ministre. Y qué hermoso, porque cuando Él está, como decía el pastor, hay plenitud de gozo y a su diestra las delicias. Es un honor para mí. Muchas gracias, Pastor Jaime y su esposa, pastora, ¿cómo es su nombre? Beatriz, por haberme invitado. En realidad, hacía un tiempo atrás que tuvimos una reunión de seccional, y gracias por el honor de poder estar en esta preciosa congregación. Antes de comenzar a hablar, ya sé que estuvimos delante y estamos delante de la presencia de Dios y estuvimos en el poder del Espíritu Santo, pero quiero comenzar orando para que sea el Espíritu Santo que ministre a través de mí. Amén. Ok, acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu santa presencia. Gracias, Señor, por la manifestación de tu Espíritu en esta tu casa de oración. Gracias por esta preciosa parte de tu iglesia, Señor. En esta hora, Padre, te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que uses este vaso simple, este vaso que soy yo, Señor, para que tu poder se pueda manifestar, para que tu presencia, Señor, pueda tocarnos aún más fuertemente a través de tu palabra, que no sea palabra de humana sabiduría, sino que sea tu espíritu que se manifieste, Señor, en este momento a través de tu palabra, Padre. Gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es más cortante que una espada de doble filo y traspasa los tuétanos y nos habla y nos redarguye y nos instruye. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Le damos la gloria y la honra a Él, al único, al dador de la vida. Dele un aplauso porque Él está aquí y para siempre son sus misericordias. Puede tomar su asiento, yo me voy a quedar parada. Gloria a Dios. Bueno, voy a hacer la primera presentación de mi nombre. Es Normi González y soy misionera evangelista. Por muchos años he sido evangelista en distintos lugares. Es decir, todos somos evangelistas, ¿verdad? Porque todos, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, lo primero que deseamos y lo primero que anhelamos es compartir la palabra, como estaba hablando nuestra hermana acerca de los tratados. O sea que desde el momento en que nosotros conocemos y tenemos un encuentro personal con Jesucristo, lo primero que hacemos es le llevamos ese mensaje a los demás. Así que por la gracia de Dios soy evangelista, soy misionera, he sido misionera por muchos años y mi nombre es Normi González, soy ministra ordenada de las Asambleas de Dios del North Texas District. Así que ya hice un poquito la presentación. Amén. Y en esta mañana voy a compartir con ustedes una palabra que Dios me dio y que se llama del reino de las tinieblas al reino de la luz. Amén. Y si vamos a hacer previamente un recuento del libro de San Juan, podemos ver que en el libro de San Juan, capítulo 7, voy a hacer una revisión en el verso 1, donde me menciona que Jesús estaba en Galilea. Y
él no quería andar en Judea en esos tiempos porque los judíos, los fariseos, los saduceos lo buscaban para matarle, pero no era el tiempo. Y si vemos en el capítulo 7 de San Juan, seguimos en el capítulo 7, en el versículo 3, dice, se acercaba el tiempo de la fiesta de tabernáculos y los hermanos de Jesús, pero estos son los hermanos de María y José, o sea, los hermanos de él, ¿verdad? Los hermanos de Jesús, estaban como diciéndole, no creemos en ti, ¿verdad? Como que no creían en su hermano, en Jesús. Entonces dice, los hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean la obra que haces. O sea, era como una incitación, ¿verdad? Y en el versículo 4 dice, porque nadie que procura darse a conocer hace las obras en secreto. Eso le decían los hermanos, ¿verdad? Para empujarlo un poquito. Pero los hermanos no creían en Jesús. Entonces Jesús tenía siempre que usar de su sabiduría para responder. Y Jesús no quería ir a Judea porque sabía que estaban buscándole los fariseos para apedrearlo y matarlo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Jesús se escabullía y se escapaba? Porque él sabía que aún no era el tiempo. Amén. Jesús le dijo, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Pero luego que le dijo esto, se quedó en Galilea. Y después que sus hermanos subieron a la fiesta de los tabernáculos, él también subió. Pero no le dio el gusto y no se asoció con sus hermanos. Mire, esto a mí me impacta cómo Jesús se dirige hacia las personas que no están en el espíritu o que tienen intenciones no buenas. Jesús me muestra en su sabiduría cómo debemos tratar. O sea, Jesús no estaba mintiendo, no dijo no voy a ir, sino que él dio una palabra, dejó que sus hermanos subieran a la fiesta de tabernáculo y luego subió él. Amén. Ahora dice en San Juan 8:1, pero Jesús se fue al monte de los olivos porque en el monte de los olivos él tenía su lugar de descanso, su lugar de oración, porque Jesús no tenía donde recostar su cabeza. Jesús no tenía casa. Él se fue al monte para orar. Terminó la fiesta de los tabernáculos. Y fíjese en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 2, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió para continuar haciendo la obra. Amén, del reino de Dios y su justicia. Entonces Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo, mire lo que dice la palabra de Dios, todo el pueblo vino a él y sentado Jesús les enseñaba. Ahora, mientras Jesús estaba enseñándoles a la gente, al pueblo, una fuerte situación irrumpió la enseñanza de Jesús. En San Juan, capítulo 8, versículo 3, dice, abruptamente se le aparecieron los escribas y los fariseos, con una gran multitud de gente, con piedras en las manos, con los corazones cargados de odio, con corazones cargados de religiosidad, con corazones cargados de ira, arrastrando con ellas a una mujer adúltera y se la tiraron en el medio. Mire qué situación. Jesús estaba enseñando la palabra de Dios, Jesús estaba enseñando al pueblo y de golpe viene ese grupo de personas y le tira a una mujer toda desdeñada, harapada. Es una escena muy fuerte esta. Es una escena muy fuerte. Es una escena de violencia. Es una escena de odio. Le dijeron maestro. O sea que los fariseos se refieren a Jesús como maestro. Los fariseos no creían que Jesús era maestro ni que era el salvador del mundo. Los fariseos y saduceos
lo odiaban a Jesús. Por eso procuraban matarle. Pero lo que me muestra esta palabra es que detrás del fariseísmo y el seducismo, ellos tenían hipocresía. Llegaban al punto de decir, oh, te amo, oh, maestro, pero lo hacían por hipocresía. Entonces le dijeron, esta mujer, le dijeron a Jesús los fariseos, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y ahora se atreven a hablarle de la ley a Jesús. Se atreven ellos a ponerle la ley para ver si Jesús cumplía con la ley. Porque, recuerde, en los versículos anteriores procuraban matarle. Procuraban ver en qué podía fallar Jesús para poder atraparle. Amén. Entonces ellos dicen, en la ley de Moisés nos manda a apedrear a tales mujeres. ¿Y tú qué dices acerca de esto? Yo puedo imaginarme la escena. Me puedo imaginar diciéndole, a ver, ¿qué es lo que tú dices? Y con esa ira que venían, y con esa fuerza, con esa violencia hablarle a Jesús. Porque sus corazones estaban airados. Tenían sus corazones llenos de odio. Pero acá me enseña otra parte de cómo relacionarnos. Porque a veces el relacionarnos, el tener relaciones interpersonales, las personas vienen a tu vida y hay de todo en la viña del Señor. Cada uno somos diferentes, ¿verdad? Y cuando vienen personas a querer provocarte, como en este caso los fariseos que querían provocarlo a Jesús. Pero a mí lo que me muestra Jesús, lo que me impacta, es que Jesús no reaccionó con el espíritu agresivo de ellos. Es difícil, porque si viene alguien con agresión y violencia a atacarte y te saca, si no estás en el espíritu, tú y yo podemos reaccionar. Y nos envuelven en la misma red y caemos en el mismo espíritu de ellos. Y perdemos la batalla y gana el diablo. Pero lo que me impacta de Jesús es que Él no reaccionó. Y como no reaccionó, ellos volvieron a insistir. Ahora, pero si Jesús tenía que responderle a ellos, realmente si Jesús tenía que responderle de la manera en que ellos venían a enfrentarlo, Jesús podía haber dicho acerca de la ley, si ustedes están aplicando esta ley imparcial, podría haber dicho Jesús, porque si ustedes dicen acerca de la ley, capítulo 20, versículo 10, ¿qué dice? Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y también Jesús podría haberle dicho, bueno, ustedes me vienen a hablar de ley. En Deuteronomio 22 dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Jesús podría haberle dicho todo eso, ¿verdad? Podría haberlos confrontado. Tú me traes a la mujer adúltera, ¿y con quién adulteró? ¿Dónde está con quién adulteró? Me tienes que también traer al hombre, ¿verdad? Pero Jesús no dijo nada de eso. No reaccionó. Por otro lado, Jesús podría y tenía el derecho de decirles, ¿por qué ustedes no la llevan al Sanedrín para ser juzgada por los más altos fariseos y saduceos? Porque un caso así tenían que haberla llevado al Sanedrín.
Aunque tenían un tribunal para juicio, llevaron a la mujer hasta Jesús para obligarle a Jesús a que juzgara esta situación. Presentaron el caso y las pruebas esperando la sentencia condenatoria de Jesús. Pero nada de eso dijo Jesús, absolutamente. La primera reacción de Jesús fue la de guardar silencio. Recuerde, vienen a atacarle con agresión, vienen a provocarle. Self-control, right? Self-control, dominio propio. La primera reacción de Jesús fue la de guardar silencio. En realidad, Él ya les había dicho previamente, si leemos en San Juan 3:17, dice que Él, el Hijo del Hombre, no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. San Juan 3:17. Y ellos habían oído esa palabra que Dios les dijo, que Jesús les dijo en San Juan 3:17, porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y como insistieran en preguntarle, yo me imagino, estaban tan agresivos y tan ansiosos. ¿Y qué dices? ¿Qué dices? Y él estaba no solo en silencio, sino que él estaba agachado haciendo algo en el piso, escribiendo con el dedo. Es como si en estos tiempos alguien me está hablando y yo estoy con el celular. ¿Y qué dices? Y yo sigo con el celular. Es que se irritan más las personas. Se irritaban más los fariseos. Ellos, al ver que Jesús seguía escribiendo en el piso y acusados por su conciencia, salieron uno a uno. Ahora, aunque la Biblia no dice lo que Jesús estaba escribiendo, quizás Jesús escribió toda la verdad que ni siquiera ellos la sabían, toda la ley. La mujer cometió pecado a la vista de todos, pero ellos, adentro de ellos, tenían pecados ocultos. Entonces Jesús finalmente se pone de pie y le dice, el que esté libre de pecado, ¿qué dice? Que arroje la primera piedra. El que no tenga pecado, que le tire una piedra a esta mujer adúltera. Y esto lo hizo para que ellos se den cuenta que también son pecadores. Y para que se arrepientan de sus pecados y sean salvos. El alma de estos fariseos estaba llena de ley. Las personas que están llenas de ley, de religión, de estructura, no conocen el amor. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Y a veces nos olvidamos de eso, porque a veces decimos, no, yo tengo que defender la Biblia, yo tengo que defender a Dios. No, Dios se defiende solo y Dios pelea la batalla por nosotros. En nosotros está no juzgar, el juez está delante de la puerta. Pero estos hombres, estos fariseos, estaban llenos de religiosidad, llenos de odio. Había un fariseo llamado Nicodemo, que también estaba lleno de ley, pero que fue impactado por Jesús. Y a escondidas en San Juan 3:3 dice que él se encontró con Jesús, tuvo un encuentro con Jesús. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Señor, yo quiero nacer de nuevo. Señor, yo quiero tener ese encuentro personal contigo. Cada día, cada mañana, cada momento, para no olvidarme, Señor.
En San Juan 8:10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, porque todos tiraron las piedras, porque todos eran pecadores y se fueron, que imagino habrán quedado todas las piedras en el piso. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino solamente a la mujer, le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor, le dijo la mujer. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esta mujer tuvo un encuentro personal con Jesús. Tal es así que más adelante dice que no solo discípulos varones le servían a Jesús, sino también mujeres. Y ella era una de las mujeres que servían al Maestro. Se convirtió a Jesucristo, se convirtió en una hija de Dios y se convirtió en una sierva de Dios. Pero lo que sucedió es que a mí Dios me impacta cuando leo su palabra y me revela. Porque esta mujer vivía y tenía una identidad en el reino de las tinieblas como hija del diablo, más como esclava del diablo. Una mujer que en el ambiente espiritual los demonios la usaban. Los demonios festejaban la inmoralidad sexual. Y si usted ve a esta mujer y a muchas mujeres, vaya a saber la historia detrás de esta mujer, adúltera, prostitutas, mujeres de la calle que le dicen mujeres de la vida, son mujeres que tienen un vacío en el corazón, que no han conocido el verdadero amor, mujeres que quizás no tuvieron el amor de un padre y desesperadamente mujeres que venden su cuerpo por sexo, pero esas mujeres sufren, esas mujeres están atadas, esas mujeres están vacías y están desesperadas por un amor verdadero. Y esta mujer que servía a los demonios y servía a Satanás era sucia, porque no sucia hablamos de vestimenta exterior, sino que hablamos sucia espiritualmente. Estaba sucia. Pero fíjese, lo que más me impacta es que los fariseos, en la maldad de ellos, hicieron la obra de Dios. Esta parte, cuando la leí, me quedé asombrada. Porque Dios permitió, usó al mismo diablo, los usó a ellos. Dios permitió que los fariseos, con odio, con violencia, arrancaran a esta mujer, que no sé si la traían de los cabellos, pobrecita, y la arrancaron del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor, porque Él usa aún a los endemoniados y a los religiosos para que todo lo que el diablo quiera hacer en mal, lo transforma Dios a bien. Se la arrancaron de las tinieblas y se la trajeron a los pies de Jesucristo. Y ahora esta mujer se transformó en una princesa. Ahora su rey es Jesucristo, como el tuyo y el mío. Gloria a Dios. Y antes los demonios veían a esta mujer toda sucia. Y ahora los demonios ven a esta mujer toda limpia, con las vestiduras limpias, sentada en los lugares altos con Cristo, donde el lobo no la puede tocar. Y esta mujer ahora empezó a servir a Dios y fue rescatada de las tinieblas a la luz eterna.
Cuando yo era atea hace muchísimos años, 33 años atrás, yo era atea, alguien vino a hablarme de Jesús. Ahora, me impactó cuando la hermana decía sobre el tratado que le dieron. Un tratado vale muchísimo. Vale mucho un tratado. Mire cuántas personas se pueden convertir con un tratado. Pueden ser rescatadas de las tinieblas a la luz. Y cuando yo era atea, esta misionera vino a donde yo estaba y me hablaba de Jesús. Yo fumaba, era muy jovencita, le tiraba el humo en la cara, la echaba, le decía que se vaya. Su esposo misionero, ellos eran misioneros, su esposo misionero empezó a evangelizar a la vuelta del kiosco. Yo tenía un kiosco, sabemos que un kiosco es como un 7-Eleven pequeño, ¿verdad? Y a la vuelta del kiosco, su esposo ponía 2 parlantes, un micrófono y se ponía de traje y corbata en un lugar vacío donde venían los borrachitos, de gente de mal vivir, en medio de la ciudad, porque vio que, no sé si a usted le pasa, pero en la ciudad donde yo vivía, en medio de la ciudad había una tierra vacía, un lugar vacío para construcción. Y ahí en ese lugar vacío para construcción, el misionero se ponía a gritar, la ciudad se llamaba Morón. Morón, Jesús te ama. Y su esposa estaba dentro del kiosco diciéndome, Normi, tú sabes, sí, ya sé, Jesús me ama. Y yo la echaba y ella permanecía y soportaba mis insultos, mis agravios, mis desprecios, el humo del cigarrillo que le tiraba en la cara. Hasta un día que me cansó de que esté ahí horas y horas en el negocio, yo le decía, ¿no tenés nada que hacer? Dice, ay, escucha, es mi marido el que está predicando, porque el marido agarraba el micrófono con los parlantes y gritaba, Morón, Jesús te ama, era todo lo que decía. Y le digo, sí, es tu marido, ¿por qué no te vas con él? ¿No tenés nada que hacer más que estar acá? Fíjese cómo Dios envió a esta mujer para ganarme para Cristo. Pero costó. Venía todos los días desde las 6 de la tarde y se quedaba hasta las 11 de la noche. Y yo atendía a la gente y ella ahí. Le decía, ¿no quieres algo más comprar? Y compraba chocolates, un montón de cosas. Había una montaña de cosas. Y todos los días compraba, yo no sé si los donaba después. Pero el hecho de que yo le decía, si estás aquí tienes que comprar, le decía. Luego de 6 meses intensos, permanentemente Dios empezó a manifestar en mi vida de una forma poderosa. Una persona atea, que yo crecí, mi papá era ateo y era muy difícil, es muy difícil. Pero para Dios no hay nada difícil y no hay nada imposible. Dios transforma un corazón de piedra en un corazón de carne. Finalmente, para la gloria de Dios, me ganó para Cristo y ella perseveró con su esposo, luego me discipularon, luego me apoyaron para la escuela bíblica, me enamoré de Jesús, serví a Dios con todo mi corazón y le sigo sirviendo. Y Él es bueno y para siempre son sus misericordias y lo que por gracia recibimos, por gracia damos. Por eso es importante predicar el evangelio, amén. Es importante ir a rescatar las vidas, sacarlas de las tinieblas y traerlas a la luz eterna. A veces cuesta, a veces tú dices no tengo fe, quizás sea tu marido, quizás sea tu esposa, quizás sean tus hijos. No, esto es imposible, nunca se va a convertir. Nunca lo digas, nunca lo declares, porque para Dios nada es imposible, amén. Gloria a Dios. Fui misionera en España por 2 años y después de la pasión me fui a España y estuve 2 años y estuve haciendo evangelismo en las calles. La ciudad se llama Granada, ¿verdad? Es el área de Andalucía y ayudé en la plantación de una iglesia.
Fíjese cómo me apasioné por Cristo, que yo tenía un novio y ese novio me dijo en aquel entonces, oh, pero antes me gustaba más como antes, que eras atea, ahora te pareces una monja, me dice. Ahora no te quiero así. Y un día yo le pregunté a la persona que me ganó para Cristo, ¿y qué hago ahora? Me dice, Normi, la luz con las tinieblas nunca se pueden unir. Y nos separamos por obediencia a Dios, porque yo me enamoré de Dios, pero creí en esa palabra, la luz con las tinieblas nunca se pueden unir. Entonces me apasioné de Cristo, estudié en una escuela bíblica y bueno, luego fui como misionera a España, luego fui a África, Dios me llamó a África, fui por 7 años misionera en África, en distintos países, levantamos una iglesia de niños en Cabo Verde, donde solamente hay niños huérfanos. Y bueno, después de muchos años de estar aquí en Estados Unidos, estuve predicando en las iglesias latinas, levantando grupos de evangelismo justamente, guerra espiritual, talleres, y planté 2 iglesias. Y luego de tantos años, por 3 sueños, Dios me llama a España. Dios me llamó a España a través de 3 sueños y después de mucha oración y ayuno, Dios me confirmó que tengo que obedecer la voz de Él. Y bueno, Señor, heme aquí. Yo estaba cómoda aquí en Estados Unidos, pero ahora Dios dice, no, sigue tu trabajo misionero. Yo te llamé como misionera a las naciones y debemos obedecerle, porque si no le obedecemos, después vienen las consecuencias, ¿verdad? Estamos en sus manos. Y yo, como Isaías 6, 8, 13 dice, le dije, Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Entonces, otra vez voy a volver, gracias a Dios, donde había ayudado a plantar una iglesia. Ahora hay una iglesia. Bueno, los pastores que también eran misioneros antes, ahora están como pastores y tienen una iglesia. Así que digo, bueno, voy a continuar la obra desde ahí y vamos a ver si plantamos iglesias alrededor de Andalucía. Y la idea es que un grupo de ustedes vengan y nos apoyen con evangelismo también. ¿Por qué no los pastores, verdad? España tiene solo el 1% de cristianos evangélicos, ¿verdad? Yo digo, ese 1% deben ser solo los misioneros. Y hay idólatras, hay musulmanes, hay secularismo, se le dice, personas que no creen en Dios, que no creen en nada, personas que son ateas también, y se habla el castellano, ¿verdad? Tenemos el 77% de idólatras, el 30% de musulmanes y el 1% de evangélicos, cristianos evangélicos. Ahora, hablando con los pastores que están allí, ellos me dicen, por favor, intercedan para que se rompan las cadenas que atrapan a la gente. Les muestro un video, mientras que se lo muestro, les quiero mencionar que hay una virgen llamada de las angustias que la adoran y causa tristeza, depresión en la gente y se suicidan. La gente de España es muy idólatra. Ellos se rinden sus vidas a ídolos, lloran desgarrándose. Es algo tremendo porque solamente Dios puede hacer la obra. Pero claro, ¿cómo la va a hacer? Nosotros somos colaboradores de Él. Tenemos que ir, como decía la hermana, hay 3 formas de ir: yendo, orando y dando. Yo voy. Y ustedes oran y dan, ¿no es cierto? Pero hasta los niños y adolescentes sufren y se desgarran por esos ídolos. Tienen que verlo y tienen que someterse a esos espíritus que están tomando las mentes y los corazones, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos ir a decirles, Jesús no está en una cruz. Jesús no está muerto. Porque el diablo quiere que ellos crean y que muchos crean que Él está muerto, porque algo muerto no da vida, algo muerto no hay milagros,
muerto no te va a sanar, no va a resucitar de los muertos. En cambio, nosotros queremos decirle que el mismo Espíritu de Jesucristo que resucitó a Jesucristo entre los muertos es el mismo Espíritu que te va a resucitar a ti, que te va a sanar, que te va a libertar. La opresión, imagínense, entendiendo que el pastor y la pastora son siervos que entiendan lo que es el reino espiritual, porque he visto la manifestación aquí en el comienzo. Hay mucha batalla espiritual, hay mucha opresión satánica. Entonces hay que orar por los misioneros que están allá, porque actúa poderosamente en la mente. Entonces una cosa es que yo esté aquí hablándolo, pero cuando llego tengo que estar bien preparada, bien equipada. Los otros días cuando iba a predicar a la iglesia del presbítero Acuña, a 5 minutos antes de llegar, yo iba a predicar a la mañana y a la tarde, y una camioneta se me atravesó y tuve un gran accidente, el auto completamente roto, y en ese momento pensé, Señor, entonces me llamaste a España. Y sí, me llamó. Lo que pasa es que el enemigo se levanta cuando tú le dices, sí, Señor, heme aquí. Cuando yo le dije, sí, Señor, heme aquí, ¿sabe lo que me pasó? Se me desgarró el hombro y no podía ir a las sesiones. Y justamente a la última sesión que fui que presentan a los misioneros, fui solo a una. Y la esposa del director de misiones de Kerme Bells, Sandy Bell, ella oró por mí. Instantáneamente el Señor me curó. No lo podía mover. Y eso fue cuando le dije, sí, Señor. Luego hubieron oposiciones, y luego el accidente, ¿verdad? Y tenemos oposiciones. La batalla es grande. Cuando tú le dices, sí, Señor, y cuando tú pisas territorio del enemigo, el enemigo se va a levantar. Por eso yo le decía, Señor, lo primero que uno dice, ¿por qué me pasó esto? Pero el Señor sabe todas las cosas. Estoy aquí predicando, estoy aquí presentando. Él dice, su palabra fiel, no te dejaré, no te abandonaré, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Entonces la visión es llegar a España, comenzar un esfuerzo acentuando las bases de la oración primero. Yo quiero primero guerra espiritual, oración, ayuno. Si Dios levanta un grupo conmigo, porque es de la única forma que los hijos de Dios podemos conquistar un lugar. No es con fuerza, no es con ciencia, sino con mi espíritu. Amén. Entonces, no podemos salir a predicar así. Ay, sí, voy a levantar un templo, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. No, yo no voy a hacer nada. Yo solo voy a llegar al territorio, surrender my life to Jesus and say, God, what do you want? ¿Qué quieres que yo haga? El Señor dice, no quiero que hagas nada, yo voy a hacerlo por ti. Pero tengo fe que voy a ir a ganar almas para Cristo. Tengo fe que voy a ver un avivamiento algún día a España, ¿verdad? Dios está llamando a mucha gente a España. Y algunos dicen, ¿por qué España es un país? No es un país pobre, pero es un país pobre en el corazón, en el espíritu, ¿verdad? No sé cuánto tiempo, pero sé que Dios me está llamando fuertemente a España. Y la pregunta de Dios en este día es, ¿estarían dispuestos a orar por mí? ¿Cuánto? Y por España. Amén. Y estarían dispuestos a hacer un compromiso mensual. Tengo 19 iglesias con $100 mensuales y necesito 36. Cuando fui a la sesión tenía solamente 13. Ahora ya se me sumaron 19. Gloria a Dios. Entonces, le doy gracias a Dios que ustedes me puedan apoyar esta obra. Y España necesita del amor de Dios. Yo estoy dispuesta a ir con ustedes y llevarles ese amor. Amén. Entonces, afuera hay unas banderitas, si quieren tomarla para orar, ponerla en su casa.
puede dejar una ofrenda para volver a comprar más banderitas, ¿verdad? Tienen la tarjeta para que puedan llevarla y orar por mí y por España. Y esto sí, bueno, esto no tienen que dar ninguna ofrenda. Tienen acá otra tarjeta, ahí está mi celular también, y tienen este librito para que ustedes puedan leer acerca de Europa. Así que lo llevan, y ahora le voy a pedir a los pastores si pueden orar por mí y la congregación, y les agradezco de todo corazón el tiempo, pero quería preguntarles, ¿hay alguien que vino por la primera vez? ¿O todos son de la casa? ¿Hay alguien que vino por la primera vez que no conoce a Jesús? ¿Sí? Todos son de la casa. Bueno, entonces, porque no me quiero ir de un lugar sin el llamado. ¿Hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor? Que estaba lejos y que el Señor le está llamando. Todos están bien con el Señor. Bueno, entonces que ustedes le den el gozo al Señor y a los pastores, que el próximo domingo cuando los pastores digan, ¿hay alguien que vino por la primera vez? Haya 1, 2, 3. Ustedes mismos tienen que invitar, tienen que hacer como los fariseos que arrancaron a esa mujer de las tinieblas a la luz. Ustedes tienen que ir y traer esas vidas, amén, a la casa del Señor, a los pies de Cristo. Amén. Pónganse de pie, hermanos, extiendan su mano. Vamos a orar por nuestra hermana Normi. Sí, pónganse de pie. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias por la vida de hermana Normi, Señor González. Oh, Ramitele Corrios Nele Bekendo Ramasheki Matala Mayendemas. Padre, vía Rabasheke Mendele Beso. La gracia tuya, la unción tuya, Dios. Lo que tú tienes para ella, Dios. El propósito, Señor, por el cual le has llamado. Conoce su corazón, su disposición. Abre puertas, Dios. Toca vidas, toca corazones, Dios. Úngela, oh Dios. Respáldala, oh Dios, como tú lo has hecho hasta aquí. Le has librado, líbrala de todo mal, Señor. Le bendecimos en esta mañana, Dios, y te damos gracias por la vida de ella, por el propósito que tú tienes, Señor. Gracias porque tu palabra llegó a ella. Tu Espíritu Santo le ha tocado, Señor. Sigue abriendo puertas, sigue tocando personas que se comprometan para respaldarles, Señor, en la oración y en lo económico también, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, que sea tu Espíritu guiándoles, Señor, en las decisiones, en los planes, en los propósitos, en los proyectos, Señor, porque es tu obra, Señor. Y tú has levantado la vida de ella, Dios, para que otros te conozcan a ti. Como dice tu palabra en San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Que ella sea luz, Señor, que ella sea sal, Dios, ahí en España, ahí donde ella va, Señor. El proyecto, lo que tú has puesto en ella, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Llénala más y más cada día con tu Espíritu, Señor, con la gracia tuya, con la fortaleza tuya. Dale la salud necesaria a su cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, le bendecimos, Señor, y te damos gracias por la vida de tu sierva, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, 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 amén. Gracias, hermana. Gracias por estar con nosotros. Ya la hemos adoptado como nuestra misionera. No sé si ya le notificaron. Ya tiene un mes. Tiene más de un mes. Sí. Una promesa mensual de $50. Sí. Ya. Revise, cheque por ahí, porque es primera de Garland. Sí, primera de Garland. Sí, hermano. Ok, no, gracias. Gracias, hermanos. Llévense una banderita, colaboren también, y así para que no se olvide de orar por España, así como oramos cada mes, pero también usted en casa.